Ahí estamos. Muy bien. Buen día a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Mi nombre es Israel Wilchis, soy director de la empresa Diestra en gestión sustentable. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Esta es una transmisión que hacemos de manera separada a los programas que hemos realizado, precisamente no solamente por ser un tema especial, sino porque tenemos un invitado especial el día de hoy. Para esto, la transmisión va a ser referente a la gestión de riesgos basados en la serie 31.000. Para esto nos va a acompañar el día de hoy un consultor de casa y uno que es un invitado de una empresa hermana de Adiestra. Por un lado tenemos a Adrián Islas, él es biólogo, él es consultor, aquí nos acompaña en temas de ISO 9001, de 14001, 45000, entre otros temas importantes. Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Israel? Muy buenas tardes, Edgar, muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Agradezco mucho esta invitación y bueno, aquí estaremos pendientes para cualquier cosa. Gracias. Y de igual modo presento a nuestro invitado especial, como les decía, Edgar Alejandro Moreno Pons, ¿no? Es un gran amigo y él es licenciado en Administración de Empresas por la UNIVA, tiene una maestría en Política y Gestión Pública y referente a estos temas de normas ISO, cuestiones que tengan que ver con certificación, normalización. Él es evaluador líder, experto técnico y testificador en la entidad mexicana de acreditación. Desde 2006 a la fecha ha calificado normas ISO IEC 17021, el de 2015, NMX, ISO 45001, 28000, etcétera. Sí, yo creo que aquí la visión de Edgar va a ser muy importante. De igual modo, él nos acompaña como director general de servicios de evaluación y consultoría de empresa Zinc, que con ellos hemos laborado ya prácticamente, estamos haciendo cuentas desde hace 5 años, Edgar, ¿no? Que te tenemos como aliado. Igual es instructor por la EMA, de la Entidad Mexicana de Acreditación, es verificador líder y titular del programa para el buen gobierno. En su momento estuvo con el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Gobernación Federal, la CEGOP, y en general es consultor, es coordinador, es auditor, tiene una gran experiencia y un gran currículum, que yo creo que, para decirlo de manera correcta, lo vamos a compartir mejor para que todos vean la experiencia que tiene Edgar. Pues gracias por esta transmisión especial, ¿no? Hay gente interesada, y sobre todo porque esta situación que estamos viviendo en este momento ha sido demandante, ¿no? Hablamos de riesgos, pues todo lo que está sucediendo ahorita va a ser un parteaguas, ¿no? En estos temas, y qué mejor que tener una persona como tú actualizada para que nos puedas compartir esa información. Pues bienvenido, Edgar, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Me da gusto saludarlos a ambos y también a todo el auditorio que escuche y nos vea. Gracias. Perfecto, pues adelante, sin más preámbulo, te agradezco tu tiempo y pues si quieres, no sé si tengas, nos puedes compartir alguna introducción y ahorita ya vemos algunas preguntas. Por Claro que favor, sí. Edgar. Sí, claro que sí. Bueno, pues tú ya lo mencionaste, la gestión de riesgos ha sido una disciplina que en los últimos años ha tenido cada vez más importancia en las organizaciones, de forma muy particular en aquellas que deben obtener alguna certificación para poder concursar, licitar para un contrato o por propio interés para cumplir con alguna disciplina que ya está normada. Nuestro país, pues, como sabrán, desde 1994, cuando firma el Tratado de Libre Comercio, pues uno de los requisitos fue que entráramos también a la normalización internacional, a las certificaciones, las acreditaciones, y bueno, se generó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en ese entonces, que tuvo algunos cambios al paso de los años, y bueno, pues ha sido por eso que nuestro país ha tenido que ir poco a poco entrando a estos escenarios internacionales de normalización, acreditación y certificación, que la ventaja que tiene esto para los empresarios mexicanos es que pueden competir con países desarrollados, con también empresas de orden tipo mundial,
y cumplir con estos requisitos que internacionalmente pues ya han ido cubriendo a la mayoría de los países del mundo. Entonces, México no es ya la excepción. Tenemos muchos años con estos temas de normalización y evaluación de la conformidad. Y bueno, prácticamente ahora que desde el 2014 comenzó a tener auge en las normas de certificación de sistemas de gestión, la gestión de riesgos, y se empezaron a cambiar las normas poco a poco, metiendo requisitos de gestión de riesgos, es que pues se ha vuelto en muchas empresas indispensable el entender qué es esa disciplina. No es tan difícil, realmente la gestión de riesgos, pues todos los días lo hacemos como personas, desde antes de salir de casa, cuando tenemos que hacer el súper, ¿no? El mandado, eh, temas, no sé, de la escuela de los niños o en nuestro trabajo, incluso para tomar decisiones familiares y no nada más en temas financieros, sino en cualquier otro tema. La gestión de riesgos es una disciplina que está orientada a la prevención de situaciones que no se desea que sucedan. Pues bueno, en ese sentido es que nace la gestión de riesgos también como una disciplina internacional, con un comité internacional de ISO. Como sabrán, ISO es la organización mundial que eh, afilia a los países que están interesados en ayudar a esta normalización internacional y se generan estándares a través de comités técnicos. El comité que es el responsable de llevar a cabo la emisión de estas normas en la disciplina de gestión de riesgos es el ISO TC, TC es de Technical Committee 262, que se van dando números para los comités, y bueno, este sería el responsable. Y la serie se llama 31.000, es como tú ya lo dijiste al inicio, es una serie de normas que poco a poco se van elaborando más y más normas que están dentro de esa serie. Pues bueno, al paso de los años se ha ido haciendo cada vez más importante, más relevante, se ha ido compartiendo con más sistemas de gestión a certificar esta disciplina y se ha vuelto requisito. Entonces, bueno, les puedo platicar, por ejemplo, que la ISO 9001, como la primera norma en sistemas de gestión que existió en el antaño, ¿no? En 1987 se generó la primera versión para la Comunidad Europea y después en 1994 coincide con nuestra firma de Tratado de Libre Comercio, mandamos al primer delegado mexicano, ¿no? Ya nos afiliamos a ISO como país miembro y finalmente, al paso de los años, pues las normas, ustedes saben, se revisan cada 5 años, si tienen cambios se actualizan, si no se dejan igual. La 9001 fue cambiando al paso de los años y fue la base para otras disciplinas que se fueron emitiendo para, por ejemplo, la gestión en la seguridad y salud en el trabajo, la gestión de la información, la gestión de la seguridad de la información, la gestión del antisoborno, la gestión del medio ambiente, ¿no? Tenemos muchas normas, ISO hoy en día, incluso hasta para seguridad vial, ¿no? Temas muy nuevos, ¿no? Para la cadena de suministro, la seguridad en la misma, inocuidad, en fin. Estas disciplinas han tenido que ir adoptando también como requisito la gestión del riesgo. Entonces, bueno, ya no es algo privativo de una sola disciplina, una sola norma, no. Hoy hay la obligación de que todas las normas, todas de sistemas de gestión que se elaboran nuevas y todas las que ya existen, transiten hacia la gestión de riesgos en muy corto plazo. Les decía que en el 2014 se emitió el primer draft de la norma 27001, que fue la primerita que obedece al estatuto de ISO de incorporar la gestión de riesgos. Después vino la 9000, luego la 14, después la 22, después la 50.000, después nació la 45.000, que viene de una norma regional que se llama OUSAS 18.001, en fin, pues ya todas las normas están con esta estructura que incluye también la gestión de riesgos como éxito. Entonces, bueno, ¿qué es la gestión de riesgos? La gestión de riesgos en la serie 31.000, que es, por cierto, una serie que no se certifica, es una serie de apoyo para todas las normas y sistemas de gestión para que puedan incorporar el requisito, explica en diferentes documentos cómo se tiene que llevar a cabo una correcta gestión del riesgo
con un enfoque de liderazgo, ¿no? Donde la alta dirección es el primero que participa, es el responsable, donde tenemos que crear un marco de referencia antes de empezar a tomar decisiones o analizar riesgos, donde hay que incorporar principios y sobre todo seleccionar metodologías que también están estandarizadas en una norma en específico y a partir de ahí entonces comenzar a correr los análisis, evaluaciones y luego la toma de acciones. También incluye la gestión de los riesgos residuales, lo voy a explicar más adelantito qué es eso. Y en el comité 262, que es donde se genera esta serie de normas, se han ido diseñando nuevas normas. Al paso de estos últimos 3 años, hemos emitido nuevos borradores. Digo hemos porque un servidor es delegado mexicano ante el comité 262 de ISO para participar como experto en la normalización de estos diferentes estándares. Entonces, hemos ido generando nuevas normas, por ejemplo, para la gestión del riesgo emergente, otro para la gestión del riesgo legal, otro para la resiliencia, la resiliencia es la capacidad que tienen las organizaciones y los individuos de tomar acciones positivas para reponerse de los efectos de riesgos que sí se concretan. Hemos generado nuevas normas como la versión más actual de la 31010, que es para las técnicas de gestión de riesgos, que está más completa, que trae mucha más información, que es más amigable. En fin, tenemos varias normas que se han estado trabajando, incluso hasta para riesgos en los viajes, ¿no? Travel risk, que bueno, están todavía en etapa de draft, de borrador, y algunas de ellas está previsto que a finales de este año y otras a mediados del próximo se publiquen ya como norma internacional para que la pueda adquirir cualquier persona. Pues bueno, al paso de estos años, el Comité 262 ha tenido que ir incorporando más representantes de otros comités, sobre todo de aquellos que tienen sistemas de gestión, en donde ya se les exige que tengan esta disciplina integrada en sus requisitos, para precisamente pues, llevar las opiniones de esos comités, por ejemplo, el comité de calidad, el comité de riesgos, el comité de medio ambiente, el comité de inocuidad, el comité de gestión de la información, etcétera, tener representantes en nuestro comité para que cuando normalicemos también estén tomadas en cuenta esas necesidades que tienen en estas otras disciplinas. Por ejemplo, ahorita está pasando algo muy interesante. Este año tuvimos plenaria. Plenaria es el gran evento que pasa 2 veces al año en cualquier comité ISO, donde nos reunimos los delegados en una situación normal sin pandemia. Tenemos que viajar al país que va a ser el anfitrión y nos reunimos todos para, durante una semana, hacer grupos de trabajo de revisión expresa del avance de cada uno de los proyectos y de las normas que están modificándose. Y algo muy interesante que pasó el año pasado, en una isla que se llama Barbados, donde hicimos la junta, fue que se crearan 2 normas que atendieran a las necesidades de estos comités de sistemas de gestión que estaban incorporando el riesgo, para que fuera más amigable para ellos el manejo del riesgo. Entonces, se decidió por votación emitir la nueva norma ISO 31070, que es para Core Concepts, o conceptos clave en la gestión de riesgos, y la segunda norma, que es la ISO 31073, que es para vocabulario y terminología general, acuñando a todas las disciplinas. Esto venido de una guía que ya existía desde hace muchos años, que se llama la Guía 73. Entonces, han sido 2 grandes esfuerzos que comenzaron el año pasado en la isla de Barbados. Hemos tenido que trabajar mucho en estas 2 normas, además de las otras que les mencionaba, las de riesgos emergentes, legales, riesgos de trabajo, etcétera, para que este año tengamos ya una gran homologación con todos los comités que están representados en nuestro comité y poder entonces mejorar cómo van a apoyarse en la serie 31 cuando ellos estandarizan sus normas de sistemas de gestión que se certifican. Algo muy interesante porque el hablar de riesgos en una disciplina versus otra disciplina, a veces hay muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, la gestión del riesgo en la seguridad y salud en el trabajo
es abismalmente diferente a hablar en la gestión de riesgos de la inocuidad alimentaria. Sin embargo, su base es la misma, y eso es lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando en el Comité Internacional, al homologar con nuevas normas y con las ya existentes las necesidades de otros comités en sistemas de gestión. Y hemos tenido mucho éxito porque gracias a estos trabajos ya han podido emitir sus nuevas versiones con alineados, ¿no?, a los estatutos que nosotros hemos ido marcando estas normas y que después trasladamos a algo que se llama anexo SL. El anexo SL no es más que el resultado también del trabajo del TC 262 y de las directivas que tiene ISO para establecer la estructura, mejorarla, de cómo se va a verter en cada norma un requisito en específico. Hoy, que ya tenemos un formato machote de requisitos generales que deben de incluir todas las normas de sistemas de gestión. Entonces, en materia de riesgos, ahí es donde el Comité 262 ha abonado en el anexo SL para que sea más amigable e incluyente con estas otras normas. Y bueno, en el sentido práctico, hoy los sistemas de gestión han ido evolucionando gracias también a esta evolución que ha tenido la serie 31, los auditores, los evaluadores, los consultores, los instructores, etcétera, también han ido madurando. Y bueno, pues yo me acuerdo que hablar en el 2013, 2014 de gestión de riesgos en materia, por ejemplo, de la gestión ambiental, pues era algo muy diferente a cómo hoy se maneja en la 14001 versión 2015, que es la actual y que ya se está revisando también por el Comité 207. Entonces, bueno, están alineando estos nuevos requisitos que nosotros hemos ido emitiendo en nuestros estándares y permite también que cuando se hagan sistemas integrados no tengan que llevar diferentes métodos y enfoques y vocabularios para la gestión de riesgos de cada disciplina. Porque es una locura, imagínense, si una empresa tiene 3 normas, ¿no?, y tener que llevar triple sistema de gestión de riesgos, atendiendo diferentes enfoques, atendiendo diferentes conceptos clave y sobre todo metodologías y técnicas, pues no, están viviendo prácticamente para mantener el sistema y no para producir, y eso no es lo que queremos. Por eso se ha hecho este gran esfuerzo de homologar. El Comité 262 es el más nutrido de todos los comités de sistemas de gestión en cuanto a delegados. Somos casi pues personas sesionando, hemos de ser como unas 70 de diferentes países. En el caso mexicano, somos solamente 3 delegados. Yo soy ahorita el que tiene más tiempo y más participación. Los otros 2 compañeros, uno de ellos es reciente, que ya está participando directo en el Comité Internacional, ya ha recibido coaching, entrenamiento, ya está participando de forma muy activa, y el otro es una persona que primero empezó a participar, después dejó de participar un buen tiempo y después regresó, y ahorita ya está de nuevo también integrando la delegación. Los delegados pues no hacemos más que llevar los intereses mexicanos para allá, porque atrás de nosotros hay otro comité muy grande que se llama Comité Espejo, que es liderado por un organismo de normalización. La Secretaría de Economía le dio la autorización a este organismo, puedo decir nombres, se llama Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, que tiene este comité espejo, así se les llama, comité espejo, donde se reúnen a todos los expertos nacionales que se pueda para que hagamos reuniones internas mexicanas y después nosotros los delegados los llevemos al Comité Internacional y fijemos nuestras posturas y las defendamos a capa y espada y votemos y nos hagamos cargo también, viceversa, de traer los temas que vemos en las sesiones internacionales, tanto presenciales como no presenciales, que suceden pues todas las semanas, tenemos sesiones vía Zoom, para traerlos al Comité Espejo y ponerlos en la mesa, tener las opiniones de nuestros compañeros mexicanos y volver a armar los votos y los comentarios para llevarlos de nuevo a lo internacional. Así es como funciona la normalización y así se establece en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Cabe aclarar que esta ley ya pues expira su aplicación el 29 de agosto de este año. A partir del 30 comienza la nueva ley para la infraestructura en la calidad, que trae los mismos temas, solo cambian algunos vocablos y algunas formas de operar, pero bueno, seguimos teniendo la misma estructura, seguimos participando igual y van a seguir existiendo estos esfuerzos de normalización internacional
y normalización nacional, porque cada norma internacional tenemos por obligación, por ley, traducirlo en una norma mexicana. Eso es importante decirlo. Y esto llevarlo ya hacia los organismos que certifican y acreditan para que se aplique en los diferentes sectores económicos de nuestro país y que tengamos la capacidad de evaluarlo y de revisar que se está cumpliendo y que estamos de verdad alineados con lo que marca el orbe mundial. Para eso, bueno, existen otras entidades internacionales que nos vigilan para ver que estamos cumpliendo. Porque una cosa es que ISO normalice y otra cosa es que lo apliquemos y cumplamos. Quien verifica a nivel internacional que lo apliquemos y cumplamos, pues existe otra organización mundial que se llama International Accreditation Forum, IAF, o el Foro Internacional de Acreditación, que es el que traslada los requisitos de la normalización a requisitos mexicanos de evaluación de la conformidad para que nuestras entidades de acreditación, nuestros organismos de certificación, evalúen que efectivamente se está cumpliendo con esas normas que desarrollamos en ISO. Entonces, son dos partes interesadas, totalmente independientes, por temas de imparcialidad, conflicto de interés, etcétera, que operan separados para que se pueda tener la confianza y la certidumbre de que este país está haciendo lo propio en materia de los acuerdos que tiene firmados con otros países, ¿no? Al cumplir con estas normativas internacionales. Entonces, bueno, la gestión de riesgos, si tuviera que resumir, no es más que la disciplina que busca que prevengamos el que sucedan eventos no deseados, y hoy se ha ampliado a también maximizar los eventos que sí son deseados en esta realidad a veces utópica, donde quisiéramos acceder a una visión, una misión de mucho provecho para la organización y que a veces no tenemos los métodos y las herramientas para aprovechar esas situaciones potenciales que también son positivas. Entonces el riesgo también ha ido cambiando en el sentido no nada más negativo, sino también a lo positivo, y así es como se adopta hoy en los sistemas de gestión. Pues bueno, afortunadamente estamos alineados en tiempo con las nuevas normas que están diseñándose también para certificarse. Ya se ha actualizado también el anexo SL un par de veces en este año. Tuvimos 2 plenarias y bueno, hemos participado muchísimo con temas que están relacionados también con normas de producto, porque la gestión de riesgo también le aplica a la certificación de producto. Muy interesante, este es un campo muy amplio. Hay muchas técnicas, métodos que se han ido puliendo, los principios han ido cambiando y me parece que se está haciendo cada vez más amigable. Hay más gente que habla de riesgos. A veces no somos tan expertos de riesgo, pero al menos lo básico lo conocemos, ¿no? Y ya pues algunos nos pueden decir, incluso hasta los métodos que utilizan y explicarlos de forma muy diestra. Y algunos otros, bueno, pues utilizan métodos muy sencillos, pero a final del día el propósito es el mismo. Si yo utilizo una herramienta muy compleja como a lo mejor el método Bayes, que es totalmente cuantitativo, que conlleva probabilidad, estadística, que se hacen pruebas de hipótesis, en fin, versus a que yo lleve a lo mejor un método muy sencillo como pudiera ser Delphi, ¿no? Un método muy sencillo como la matriz de consecuencia-probabilidad, pues el objetivo es el mismo. Es identificar los eventos no deseados y los deseados y entonces aplicar controles operacionales o acciones para que se pueda, ya sea trasladar el riesgo, mitigar el riesgo, eliminar el riesgo, compartir el riesgo, reducir el riesgo, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad de cualquier método. Entonces, mi recomendación para las empresas que están implementando sistemas de gestión, donde ya el requisito de riesgo no se lo pueden quitar, es que seleccionen un método sencillo. Entre más sencillo y más claro sea, es mejor. A veces nos encontramos con organizaciones pequeñitas que ponen métodos muy complejos, que por ejemplo, métodos que se usan en la industria aeronáutica o en la industria automotriz como el AMEF, o en la industria alimentaria como el HACCP, o en la industria petrolífica como el caso de los HACCPs, ¿no? Pues bueno,
van a estar trabajando un buen rato para el método, cuando sus actividades son pequeñas, sus productos son pequeños y su alcance en el mercado no es tanto y sus riesgos no son tan graves, ¿no? Tan fuertes como en otros sectores. Entonces, yo creo que una buena recomendación es identificar de los ya existentes normalizados. Hay que echarse un clavadito a una norma que se llama 31.010. Por cierto, acabamos de emitir la nueva versión 2019 y la norma mexicana la estamos trabajando. Ahorita está en consulta pública, le quedan unos días para que se publique. Ahí está el listado de métodos que se pueden adquirir por la organización. Y hay que buscar el más simple, el más sencillo, en donde no me llene yo de escalas y no me llene yo de formas de calificar y de variables. Es tan sencillo como eso, ¿no? Es como cuando nosotros pensamos en ir al supermercado, ¿no? Y pienso en el riesgo de algún evento que yo no quiero que pase. Y a lo mejor el evento es que me asalten. No me voy a poner a calificar N cantidad de variables con escalas del 1 al 20, poniendo definiciones para cada escala y complicándome que si hay exposición, que si hay partes interesadas, que si hay registros legales asociados, es que hay métodos muy completos, pero son para industrias de sectores muy específicos. Entonces, cuando somos pymes y no tenemos esta necesidad, pues hay que pensarlo así como cuando salimos al supermercado. ¿Cuál es la probabilidad de que me vayan a asaltar? Y si me asaltan, ¿qué es lo peor que me puede pasar? En eso se basa el riesgo. La definición de riesgo ha ido cambiando. Hace exactamente 7 años, la definición normada en la guía 73 era la mezcla de la probabilidad, donde confluye la probabilidad y la consecuencia de un evento no deseado. Esa era la definición. Hoy ya no es esa definición, porque tuvimos que cambiarla, amén de que se incluyó en diferentes disciplinas temas de gestión que se certifican el riesgo. Entonces, hoy se llama efecto de la incertidumbre en los objetivos. Así es como, primero le hemos puesto efecto de la incertidumbre, a la mayoría de los delegados no les gustó que no estuviera aplicado en algo y se decidió hace 2 años cambiarlo a efecto de incertidumbre en los objetivos. Y pues esto es más amplio. O sea, el efecto de la incertidumbre puede ser positivo o negativo, puede ser muy grave, poco grave, nada grave, puede ser tolerable, no tolerable, y puede aplicar a cualquier sector. Pero cuando vemos la definición en la norma 31.000/2018, versión nacional 2019, que fue la última que emitimos, la última versión, cuando vemos la definición de riesgo, en el 3.1, dice que sigue siendo la base del riesgo el considerar la probabilidad y la consecuencia de un evento no deseado. Eso es lo que dice. Y también podemos aplicar esto a un evento sí deseado, ¿no? Ya se amplía un tema positivo. Y nos explica que, bueno, la incertidumbre es el efecto de cosas que no sabemos porque no tenemos información, de cosas que no podemos controlar. Estos tramos de control es muy importante tenerlos en cuenta porque si yo salgo a la calle y me pueden asaltar, pues yo no puedo controlar que el asaltante llegue o no llegue, eso no lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar salir o no de mi casa. O sea, hay que ver el tramo de control. Entonces, el riesgo también es importante identificar el escenario bajo el cual tengo o no la influencia o el control y qué puedo hacer. Hay riesgos que no nos podemos quitar, vamos, que no se pueden eliminar, es el término correcto, no se pueden eliminar. Si yo vivo en una colonia que, pues, es, como dijeran llanamente, ¿no? Caliente, ¿no? Es una zona caliente. Y, pues, el riesgo de que me asalten es más alto que si yo viviera en una colonia donde no hay tanta delincuencia, pues entonces ya estoy asociando la probabilidad, ¿se fijan? Ya de forma natural. No necesito un método para poder calificar la probabilidad. Tan sencillo como que pues es más fácil que me asalten aquí que en otro lado. A lo mejor habrá lugares donde sea todavía más probable que me asaltaran, ¿no? Quiero pensar a alguien viviendo en el mercado de Bacara en Afganistán, ¿no? Pues yo creo que tiene más probabilidades de que me asalten si estoy en la Doctores, ¿no? O que me pase algo. Pero en ese sentido, el riesgo, eso es lo que pide, que primero identifiquemos si pueden pasar esos eventos. Calificarlo, ¿no? Puede pasar, no puede pasar. Es una decisión dicotómica, binomial, sí o no. Y a partir de ahí también, si queremos estratificar una escala para decir qué tanto me puede pasar, es válido.
Los métodos más simples no estratifican ninguna escala. Solamente sí o no, listo. Si sí, pues pon controles. Si no, pues listo. El siguiente riesgo, analízalo, ¿no? Vámonos con el siguiente de la lista. Cuando ponemos escalas, la intención de las escalas es que nos permitan diferenciar de otros escenarios que a veces no están tan a la mano en el análisis y ser más objetivos de esa probabilidad, no ser tan subjetivos en la opinión. Entonces, bueno, la probabilidad es el primer elemento que vamos a tener y el segundo es la consecuencia. La consecuencia les decía que está definido en el 3.1 de la norma como parte medular, al igual que la probabilidad, para comenzar una gestión de riesgo. Son las dos variables que no nos podemos quitar para la gestión de riesgo, la consecuencia y la probabilidad. Y la consecuencia, pues la podemos medir como querramos. Cuando vamos al súper, pues lo primero que podemos pensar en consecuencia es si me asaltan, ¿qué me van a quitar? ¿Qué me puede pasar? ¿No? Y es ahí donde viene el análisis de la consecuencia. Pudiera ser desde que me quiten el reloj, el celular, la cartera, mis tarjetas de crédito, mi mochila, mi laptop, y además me den un piquete con un cuchillo, ¿no? Esa puede ser una consecuencia grave para mí. A lo mejor la menos grave es que pues solamente se lleven mi cartera o mi efectivo y todo lo demás no se lo lleven y no me den el piquete. Entonces, en ese sentido también se califica la probabilidad y podemos poner escalas o podríamos no poner escalas. Eso es una decisión del método que seleccionemos en cuanto a la consecuencia. Entonces, la consecuencia sí es importante tenerla ubicada porque dependiendo de la consecuencia es el control operacional que yo voy a poner para que no me suceda esa consecuencia. Ejemplo, si sé que la consecuencia es que me pueden quitar la cartera, las tarjetas, el celular, etcétera, la laptop, pues salgo sin la laptop, a mi cartera le dejo 20 pesos, mi tarjeta de crédito de las 3 que tengo, me llevo una, la que tiene menos saldo, y me la pongo en la parte interna del pantalón y no me llevo reloj. Estoy tomando acciones para prevenir la consecuencia, no la probabilidad. Para la probabilidad pueden ser otras acciones, ¿no? A lo mejor irme por una ruta diferente o agarrar un taxi. Entonces, hay que pensar que los controles no son para la mezcla de la probabilidad y la consecuencia que nos da un control operacional, no, porque a veces lo hemos visto así implementado en las organizaciones y es un grave error, sino que son por separado. Los controles también hay que identificar cuáles ya existen y cuáles necesitamos indefectiblemente que no hemos puesto. Es ahí donde la gestión de riesgo le abona un valor a tenerlo como disciplina. Porque tenerlo como un requisito por cumplir para obtener una certificación, esto va a ser más de lo que siempre pasa. La burocracia, estar trabajando por un sistema, no estar produciendo, y que en absoluto te traiga un beneficio el haber implementado X y cosa, ¿no? Aquí con el riesgo es lo mismo. Entonces, gracias a que se ha ido sensibilizando, creo yo, en los diferentes sectores de la importancia que tiene el riesgo y de que los auditores, los evaluadores y los consultores y los instructores empiezan ya a transferirle a los usuarios por medio de enseñanzas, de interpretación, cuál es el valor que puede tener en su organización la gestión del riesgo, es que ya se empieza a hacer mejor. Pero realmente esto no era al principio. Ponían el método, corrían sus análisis, ponían sus controles, y a la primera que preguntabas, oye, ¿y qué beneficio tiene que sea así si siempre lo haces así? ¿Dónde está lo nuevo? No hay nada nuevo aquí, ¿no? Por cumplir, pues está padrísimo. Pues bueno, ha ido cambiando, las empresas han ido madurando, no falta pues empresa nueva que hay que ayudarla, ¿no? Y para eso está también el apoyo de la gente que es experta en los sistemas de gestión específicos, porque hablar de riesgos en gestión ambiental, decía, ¿no? Versus si no cuida, pues también hay que apoyarlos en la disciplina específica, hacia dónde se lleva esta gestión de riesgos. Y creo que cabe también hacer el espacio para clarificar que la gestión de riesgos no es nada más para la operación. En una organización, hoy en día, toda norma que cumple con el anexo SL lleva los riesgos a nivel estratégico también y a nivel táctico, no se queda en la operación. Porque antes hablar de un HACCP para la norma 22.000 o hablar de un análisis de riesgos para la norma 18.001 de la OUSAS, pues era solo para la operación, ¿no? Los peligros que había en la operación en materia de un lado
de físicos, químicos y biológicos para que puedan transformarse en enfermedades o en algún tema ahí a la salud del usuario, y del otro lado, pues los peligros que viven los trabajadores en materia de sus uso de herramientas, de los diferentes lugares donde están, los equipos que manejan. Entonces, esto ya no es así. Estas normas que han tenido que adaptarse al anexo SL ya deben cumplir con el análisis también de riesgos estratégicos y riesgos tácticos. ¿Cuáles son esos? Pues los estratégicos son los del negocio. Los del negocio en este enfoque globalizado en el que estamos insertos, y los tácticos, los que suceden a nivel gerencial, de las personas, de las políticas, no nada más la misma operación, ¿no? Puede haber ya riesgos en el recurso humano, puede haber riesgos en los contratos, puede haber riesgos en los proveedores, no nada más en la operación. Y esto ha dejado también mucho valor a organizaciones que han sabido implementar este enfoque, ¿no? Está por requisito, pero como siempre, pues las normas no todos las interpretan igual, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, quienes lo han hecho bien o quienes han tenido apoyo certero han obtenido ya beneficios, incluso para que la empresa crezca en mercado, en economía, en productos, en nuevos enfoques, y pues cada vez ser más competitivas, que eso es lo que buscamos también con estas normas, que nuestro país el día de mañana sea un Corea del Sur. A veces nos da tristeza, pero hay que pensar con el enfoque positivo, ¿no? A veces nos da tristeza que Corea del Sur en los años 70 estaba peor que México en Producto Interno Bruto, en tecnología, en educación, en salud, en políticas públicas, etcétera. Y hoy en día nos rebasaron, están muy lejos, y están haciendo bien las cosas en muchas cosas importantes, ¿no? Cosas importantes en los sectores, que México, pues sí, está reaccionando. Esto es parte de, ¿no? Esto de las certificaciones, de las disciplinas, para ayudar a que las organizaciones sean más competitivas, y además que se le abone más a la investigación, al desarrollo, a la innovación en general, ¿no? Porque ser un país que nada más es maquilador y patio trasero de una potencia mundial no nos va a dejar nada bueno a lo largo de los años. Entonces, estas normas también nos procuran este tipo de temas más allá, y por eso hablo de las estrategias. Los riesgos estratégicos tienen mucha importancia en cualquier disciplina. Entonces, bueno, esa sería la breve introducción, que no fue tan breve y que ya no sé si fue introducción, pero bueno, con mucho gusto para cualquier pregunta. Sí, no, es fundamental lo que estás comentando, ¿no? De hecho, contestaste varias preguntas que tenía aquí preparadas. No, está perfecto, Edgar. Aquí, por ejemplo, es bueno saber, ¿no? Más o menos, sobre todo para gente que no está tan inmersa en estos temas, de saber que se están haciendo actualizaciones, saber quién participa dentro de los comités, cómo se lleva a cabo todo este proceso, ¿no? Para mejorar, desde luego, los estándares, las normas, etcétera, ¿no? Que estemos representados por México, desde luego, siempre va a ser importante, ¿no? Sobre todo por gente experta, en este caso. Aquí también tocaste un tema que es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista del cliente final, bueno, del usuario, por así decirlo, que son las empresas que llevan a cabo, ¿no? Este esfuerzo a veces por tener consultoría, para llevar a cabo, no sé, la implementación de alguna norma, ¿no? En específico, una de las clásicas, ¿no? La norma ISO 9001, que ya ahora con esta óptica, ¿no? Hacia los riesgos, como lo acabas de comentar, pues ya se vuelve más importante. Y en ese sentido también lo que comentas, ¿no? Acerca de las pymes, ¿no? Que también no son tan afectos a buscar alguna certificación o algo así, pero como lo dices, ¿no? Esas cuestiones no necesariamente es para certificación, o algunas ni siquiera certifican, pero sí podemos usar las buenas prácticas o lo mejor de estas normas para implementarlo, e implementarlo de manera sencilla, ¿no? Que sí sea algo real. Aquí, por ejemplo, nosotros siempre hemos tenido ese enfoque, ¿no? No se trata de obtener el papel, sino que el papel sea la consecuencia de trabajar bien, ¿no? Y que lo que se vaya a implementar, pues realmente sea lo necesario. Aquí tocaste un tema muy importante para la cuestión de las pymes. Y digo, yo lo iba a ver desde ese punto de vista, ¿no? Como las empresas. Pero sé, por ejemplo, que Adrián, ¿no? Tiene un enfoque tal vez distinto ya, que es este vínculo, ¿no? Operativo que se tiene para llevar a cabo como consultor
esta implementación, ¿no? Entonces, no sé, igual, Edgar, perdón, Adrián, si tienes un comentario. Sí, de hecho, bueno, yo tendría varias preguntas. Y bueno, empezaría con la primera. Derivado de la pandemia del virus SARS-CoV-2, lo que comúnmente se conoce como COVID-19, ¿cuál es la perspectiva que tienen los comités técnicos y cuáles son las nuevas tendencias de la normatividad y la gestión de riesgos para las empresas derivado de esta pandemia? Qué buena pregunta haces, Adrián, porque esto fue un tópico que discutimos en la sesión del 25 al 29 de mayo. La plenaria que tuvimos, pues fue vía Zoom. De hecho, ya teníamos todos vuelos comprados para ir a Ottawa. Ahora le tocaba este año Ottawa. Y en octubre le toca a El Salvador. Pues parece ser que no vamos a ir tampoco. Va a ser vía Zoom, ¿no? Probablemente. Fue una de las discusiones fuertes, porque el enfoque de cómo hemos normalizado los diferentes escenarios y qué las empresas deben de tomar en cuenta cuando hay algo que saben que puede pasar. Tuvimos que buscar ampliarlo por lo que está sucediendo con el COVID, con un enfoque en donde también hay que abrirse a cosas que uno es casi inverosímil, ¿no? Que pensemos que suceda. Y esto lo está manejando una norma en específico que estamos diseñando, porque se tiene que llevar esto a una norma en específico, no se puede llevar a todas las normas, ¿no? Evidentemente. Y esta norma, bueno, es la que está relacionada con riesgos emergentes, que se llama ISO 31050, que es el número que quedó para publicarla, ¿no? Entonces, la 31050 habla de estos riesgos, ahora los va a tomar. Y los que están haciendo el trabajo de recabar información de cómo han reaccionado los gobiernos, están también identificando las prácticas que han ido tomando para poder estandarizar mejores prácticas. Sí, es algo que nos movió a todos y bueno, evidentemente nunca se pensó, creo yo, por la mayoría de nosotros. Esto lo compartimos los delegados internacionales, no vimos todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, la disciplina de Emerging Risks, así se llama la 30050, está buscando incluir este tipo de escenarios para que ya las organizaciones no se queden con el tema doméstico o con las 3, 4 cosas internacionales que pasan y que se escuchan, que a veces sentimos que no nos van a afectar, ¿no? En algún momento sí se había abordado esto, de hecho por eso nació la 30050, cuando hace años pasó lo del SARS en China, porque han de saber que este es el segundo brote de SARS. Y bueno, pues sobre todo el sector 38, que es el que está vinculado en temas hospitalarios, clínicos, etcétera, pidió que se fuera incluyendo en el comité alguna representación de los esfuerzos que se hicieron por contener la pandemia y pues podía haber otro tipo de pandemias. Y bueno, pues fue que se empezó a diseñar, se empezó a cocinar el que tuviéramos un draft de este tipo. Pero a este nivel no lo habíamos considerado, ¿no? Entonces sí, es uno de los grandes temas que están ya trabajando al interior de los grupos de trabajo, se les llama GWC a los que están involucrados, ¿no? Digamos que la estructura está el TC, ¿no? El Technical Committee, y cada uno de estos se divide en grupos de trabajo y luego los grupos de trabajo se bajan a grupos de tarea, ¿no? Se les llaman task groups y work groups. Estos pueden pertenecer a algún tipo de subcomité o directamente depender del comité. Entonces, el grupo de trabajo y el task group que está dedicado a Emerging Risks está incorporando información de los delegados, de todas las prácticas que han implementado, para que también se puedan prevenir otro tipo de situaciones similares o peores, ¿no? Entonces, para eso es esta norma en específico. Muy buena pregunta porque nos ha sacudido a todos. Y esto fue un tema también de la plenaria en el cierre que tuvimos el último día.
incluso hasta reformar en el TCG1, que es donde hacemos las normas de core concepts y de vocabulario, algunos de ellos para hacernos más incluyentes con estas situaciones, y ayudar también a los gobiernos y a las empresas a estar preparadas con esta situación. Afortunadamente, mira, ya me estuvo tocando en estas últimas semanas hacer evaluaciones a empresas que ya implementaron protocolos de gestión de riesgos para COVID, gracias a también temas que se han llevado por los organismos que lo certifican y la misma entidad de acreditación. Porque, como sabrán, bueno, pues hace un par de meses se emitió el acuerdo de Secretaría de Salud en donde establece qué sectores están obligados a hacer un diagnóstico, a tomar ciertas acciones, controles, etcétera. Pero más allá, se está buscando llegar más allá con la gestión de las pandemias, no nada más del COVID. Y eso nos da mucho gusto ver que ya hay empresas, son grandes, las que nos han tocado son grandes, que lo han estado ya haciendo ese nivel, le están sacando provecho a su sistema de gestión de riesgos que ya está implementado, que ya está certificado, y está padrísimo. Y también me dio mucho gusto ver, por ejemplo, una testificación que hice para un grupo de auditoría de un organismo en 45001 la semana pasada. Me dio mucho gusto ver que los auditores ya están cuestionando sobre esta gestión de riesgos en cuestiones de pandemia y de riesgos a la salud de este tipo, y marcarlo incluso como no conformidad cuando no se han cumplido con registros nacionales. Eso está padrísimo. Entonces, bueno, ahora hay que comenzar a pensar más allá y que pues no que los riesgos son nada más de cierto tipo o de cierto alcance, ¿no? Bueno, a ese nivel han ido cambiando las cosas, y yo creo que en los siguientes meses vamos a tener bastante más aprendizaje de los delegados, sobre todo los países que han sido más afectados, que hay que tomar en cuenta que México es de los más afectados. Y bueno, yo no soy quien para dar una opinión de las políticas nacionales, pero pues ahí están los números, ¿no? Y tal vez no hemos sido muy certeros en toda la toma de decisiones. El presidente que tenemos es nuestro presidente porque pues al final del día es el que nos representa, el que toma decisiones que no podemos tomar, los hace a nombre de la colectividad, independientemente si votamos o no por él, si nos gusta o no, pero sí es interesante en el ranking ver qué está pasando con México, como de un lugar 15 ahora está pasando del 4 al tercero, ¿no? Entonces, creo que también debemos de estar muy atentos con las organizaciones, qué tipo de políticas internas toman, aunque las políticas nacionales sean diferentes y contrarias a lo que debería de ser en la gestión del riesgo. Muy interesante pregunta. Ok, muchas gracias. De hecho, la pregunta que tenía preparada a continuación tenía que ver con parte de lo de las empresas. Muchas empresas están respondiendo como pueden, ¿no? Derivado de que nadie esperaba esto. Entonces, muchos tienen como anexo su protocolo para seguridad sanitaria. Pero la pregunta era si tú recomendarías o qué recomendarías, ¿no? Integrar dentro de sus sistemas de gestión para poder considerar a esto como parte de su actuar cotidiano, dentro de la calidad, dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque pues esto va para largo. Así como lo vimos con China, todavía los estudios no son determinantes, ¿no? Y no se sabe si pueda aperturarse un nuevo rebrote, ¿no? O si las condiciones del virus puedan cambiar. ¿Qué le recomendarías a las empresas que ya están trabajando con un sistema de gestión, pero que no están integrando esta metodología, ¿no? Con la situación que está pasando actualmente? Sí, bueno, primero el que cumplan con la normativa nacional, los protocolos de COVID que están publicados por la Secretaría. Eso es algo indefectible porque ya está pasando, y que incluso esto ya no es siquiera un tema de riesgos, ya es un tema de hasta acciones correctivas, ¿no? Situaciones que ya están sucediendo. Y creo yo que hay que revisar si las metodologías en materia de identificación de escenarios no deseados, eso sería lo que recomendaría, están ampliadas a este tipo de riesgos. Porque ahorita es el COVID. No sabemos mañana qué otros riesgos sanitarios vayan a haber. Y esto, pues, ha estado presente incluso en últimos años, por ejemplo, con el chikungunya, con el dengue, con etcétera, ¿no? Y no hemos visto que las empresas reaccionen a ese nivel en su sistema. Debería de ser de facto, ¿no? Que su gestión de riesgos llegara hasta allá, porque siguen siendo
fuentes de riesgo para los trabajadores, para sus familiares y para las comunidades, etcétera, que la organización, pues a través de la gestión del riesgo, perfectamente podría empezar a mitigar, reducir, trasladar, compartir, etcétera, ¿no? Si no lo hacen, hay que comenzar a ver hacia allá y además estar preparados para otro tipo de pandemias. Esto ya se ha dicho por la Organización Mundial de la Salud. Hace unas semanas hubo un brote de un tipo de influenza porcina en China que apuntaba a ser una pandemia. Afortunadamente se pusieron las pilas, hicieron estudios y los controles que tomaron allá de origen, pues no permitieron que se fuera como el COVID. Pero no siempre va a pasar esto, ¿no? Y desgraciadamente estamos a merced de este intercambio comercial internacional. ¿Cuándo íbamos a pensar, no? Israel y Adrián, ¿cuándo íbamos a pensar, digo, somos casi contemporáneos, que un brote en China nos iba a afectar de ese tamaño en la economía nacional? Estoy hablando de hace 25, 30 años. ¿Cuándo íbamos a pensar que eso podía pasar? Pues no, estábamos en una economía que era totalmente doméstica. No sabíamos ni qué pasaba en China. Las noticias no llegaban hasta allá. Era Imevisión y Televisa. Y la información era totalmente doméstica. Pero hoy no. Hoy el intercambio comercial, los vuelos. Bueno, el año pasado estaba haciendo cuentas, visité 130 y tantos ciudades en creo que 8 o 9 países diferentes. Hasta mis mismos riesgos de trabajo, pues, tenemos que viajar, ¿no? Tuve que ir a República Dominicana, tuve que estar en Canadá, tuve que estar en Argentina, tuve que estar en Europa, estuve en Reino Unido, estuve después en una conexión que hice ahí en Ámsterdam. En fin, pues hay que viajar. Y eso cuando nos íbamos a pensar que el trabajo nos iba a llevar a ese nivel de globalización, ¿no? Entonces, prevención, pues en este tipo de cosas sanitarias ya hemos aprendido que podemos desarrollar tecnologías para no estar tan expuestos, ¿no? Como lo que estamos haciendo ahorita. Está padrísimo. Hemos también aprendido a que en los estudios que se hacen para los lugares de trabajo se puedan poner controles físicos y no físicos, equipo de protección, etcétera, ¿no? Con la intención de que, pues no nada más sea el COVID, ¿no? El día de mañana llega una persona que esté infectada de otra cosa y gracias a los controles que yo ya pude establecer por todo lo que está pasando, pues seguramente mitigo el riesgo de que se me complique, ¿no? Hay un estado ahorita, creo que fue Oaxaca, algo así, vi en las noticias, que ya era COVID y dengue juntos. O sea, y que además se confunden los síntomas, que es lo peor de todo, ¿no? No saben si es uno u otro, ya ni en el hospital, hasta que no hacen la prueba. Entonces, pues también hay que pensar en este tipo de situaciones en el sistema. Como siempre, mi estimado Adrián, como siempre, esto comienza por identificar los escenarios que, independientemente de si son probables o no, existen, ¿no? Es identificarlos. Entonces, pues, ¿qué tengo que identificar? Dependiendo de dónde estoy, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios más próximos a los que mi personal pudiera estar expuesto? Y así nos pasó, por ejemplo, en Jalisco, ahorita que leías mi reseña curricular, Isra, comentaste que estuve un rato trabajando con gobierno del estado de Jalisco. Sí, y estando por allá, pues tienen una demografía y una geografía y características geopolíticas muy diferentes pues, a la Ciudad de México, Estado de México y cualquiera de los lugares que están alrededor, ¿no? Como Pachuca, Morelos, etcétera, donde sus riesgos de exposición de los trabajadores en cualquier empresa allá, ¿no? Sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, que son dos nada más grandes ciudades, todo lo demás es todavía con este sabor provincial, pues no tienen controles como pasa en las ciudades y a veces su nivel de exposición a peligros de salud son más altos, ¿no? La falta de información, ¿no? Bueno, a veces hasta la alta dirección, que es ignorante de todos estos temas, ¿no? O que es el primero que expone a sus trabajadores a un peligro de este tipo,
y que el día de mañana está afectando a más de uno en la empresa y que esto pues provoca hasta pérdidas financieras y de productividad. Entonces, la recomendación creo que sería en ese nivel. Para ser muy concretos, tomar esta experiencia como algo que puede ampliarse hacia otros escenarios futuros, comenzar a revisar el método de gestión de riesgos, los criterios de evaluación, eh, las escalas, todo lo que tenemos, para ver que sean compatibles también con estos escenarios que no habíamos visto y que ya vimos que son totalmente probables, ¿no? Y a partir de eso, entonces, comenzar a exagerar los controles si es necesario, sin menospreciar evidentemente la productividad y sin afectar en algún otro sentido la satisfacción del personal, la motivación de que estén trabajando con la organización, ¿no? Se puede tener un equilibrio y yo creo que también buscar el que podamos incorporar nuevas tecnologías para cuando hay que activarlas de inmediato, incluso dar formación al personal para que las utilice, porque fue uno de los graves problemas con esta curva de aprendizaje que tuvieron todos, ¿no? Me incluyo, que si hoy era GoToMeeting, mañana era el Zoom, pasado mañana era el Meet y al día siguiente era el Cisco a mí todavía me ha tocado estar haciendo evaluaciones donde mis expertos técnicos les tengo que dar una buena hora de coaching para usar el sistema porque no se vio por dónde que íbamos a tener gente que no sabía usar, ¿no? Y comienzo por ello. Yo también tuve que aprender mucho. Pues bueno, en ese sentido también incorporar tecnologías de ese tipo. Y los controles, me parece que apoyado, esto sí ha sido un acierto de la Secretaría de Salud, los controles a la entrada y salida del personal, ¿no? Que ya te ayudan incluso a identificar, sea COVID, no sea COVID, si hay otro tipo de temas que atender, y los protocolos de separarlos, de mandarlos al médico, el médico sus propios protocolos, eso está padrísimo. Qué lástima que tuvimos que aprender de esta forma. Estaría muy bien que la gestión de riesgos nos hubiera anticipado hasta allá con todo esto, pero bueno, no fue así y sí tenemos que ir haciendo modificaciones en la forma de llevar la gestión del riesgo también incorporando esto. Ok, muchas gracias. Creo que sí es un elemento importante a considerar, ¿no? Para todas las empresas, sobre todo para aquellas que se preguntan, ¿no? Si integrar o no este tipo de información o este tipo de acciones, ¿no? A su quehacer cotidiano. Mencionaste un poco de la cultura y es a lo que está enfocado mi siguiente pregunta. Desde una perspectiva personal, creo que la cultura de la prevención de riesgos en una organización es de los elementos más importantes, decisivos y más difíciles de generar en una organización. ¿Qué recomendaciones harías para facilitar la adquisición de esta cultura en una empresa? Pues mira, como hacen los padres con los hijos, no sé si todos, ¿no? Pero bueno, cuando se educa a los niños, no se les dice no hagas esto porque te voy a pegar. Esa no es esa no es la forma correcta de educar a alguien, ¿no? Eh, no agarres la estufa porque si no te pego. Pues no la va a agarrar porque le voy a pegar, ¿no? Pero el día de mañana que yo no esté y no haya quien le pegue, ¿no? Porque salí de viaje, porque no. Pues el niño va a agarrar, el niño o la niña va a agarrar la estufa. Entonces, la sensibilización, la conciencia, el entendimiento de qué puede pasar, ahí está la clave. Si a los niños les enseñamos, oye, mira, ven, fíjate bien, es un encendedor, ¿sale? Esta es la flama. Ahora fíjate, pasa tu manita. ¡Ay! Ah, mira. Bueno, eso que te pasó, ahora fíjate aquí en las noticias, ve la tele, mira ese niño cómo está, de quemado, de carcomido. Eso le pasó por hacer esto. No hay que hacerlo. La toma de conciencia está en todas las normas que tienen anexo SL y de hecho viene desde antes, ¿no? A eso se refiere. La toma de conciencia no es un requisito retórico o nada más de dar formación a la gente, llenar la lista de asistencia y ya cumplir el requisito para que me lo vengan a auditar. No sirve de nada. Mero trámite, más trabajo y ningún beneficio. Pero cuando con la gente se hacen grupos de trabajo, y los grupos de trabajo son importantes, ¿no? O los comités, como quieran llamarle, y les comienzan a exponer cuáles son las consecuencias de el riesgo fulano, mengano, sutano. Les pasan videos, les ponen imágenes, incluso les ponen entrevistas con gente que ya lo vivió y que la salvó y sobrevivió, ¿no? Es cuando crean conciencia.
Y si eso se los transmites también, que puede pasarles a sus familiares, incluso se va cambiando poco a poco, ¿no? La forma de tener, ¿cómo decirlo? La cultura, que es un tema cultural. La cultura mexicana, pues no podemos ser absolutos y decir es de esta forma. Pues no, porque pues quisiera irme al rancho, la comunidad, o irme a Ciudad de México, a la colonia fulana. Son diferentes culturas, pero definitivamente sí hay creo que hay un estándar respecto a nuestra cultura, y es que en la mayoría de los casos las organizaciones no tuvieron la educación familiar de quienes emprendieron, de gestionar riesgos y de ser reactivos. Somos mucho de que a la última hora, de corregir las cosas, de, bueno, si pasa, pues voy a estar preparado para corregirlo en este sentido, ¿no? No, no, en pocas culturas me parece, no, no somos la única, sobre todo las que venimos de origen latino. Se los dice alguien que ha estado en la cuna de la civilización latina, allá en Roma y en Italia, y en varios lugares de Italia, por cuestiones también de trabajo. No hay esta cultura. En general, los que traemos una ascendencia latina, hablo también de los países centroamericanos a los que he ido, pensamos casi igual. Somos reactivos. Pocas organizaciones como la cultura, por ejemplo, alemana. La alemana es de mucha prevención. La japonesa no se diga. Tuve la oportunidad de estar en Düsseldorf y en Plattenberg y en Cologne, allá en Alemania, incluso en industria automotriz, en temas también de intercambio de conocimiento, los comités técnicos, y llama la atención como todo es prevención, todo es prevención, todo es prevención. Y hablar con una persona de una provincia en una empresa que es proveedora de la industria automotriz de partecitas pequeñas, en el último escalafón del organigrama, te habla de prevención. Eso impresiona. Es un tema que viene de las familias. Entonces, estamos acostumbrados al cinturonazo, al regaño, a aventar, ¿no?, el borrador, no sensibilizar a la gente, al ser humano, de cuáles son las consecuencias y por qué hay que autogestionar también estas consecuencias y actitudes, comportamientos, que después estos se llevan cuando emprendemos y cuando ya tenemos gente en nuestro seno como corporación, ¿no? Viviendo de nuestras utilidades y nosotros de su trabajo. Y entonces es donde confluyen este tipo de valores, son valores que crean pues este escenario al cual pues ya estamos más que acostumbrados que las empresas trabajen de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar que hay un requisito al menos normativo en las certificaciones, que ya está para todas las normas. Hay que aprovechar que hay guías, hay prácticas, hay que aprovechar que ya hay más madurez en este sentido y comenzar sobre todo con los trabajadores y con los líderes de los trabajadores, o sea, con las altas direcciones, pues son con los dos, ¿no? No nada más uno o el otro, hacer que se creen metodologías. Las metodologías son importantes, Adrián, para la toma de conciencia. Y una metodología es tan sencilla como la que dije, ¿no? De hazte un grupo de trabajo, llévate a la gente, ponles videos, fotografías, entrevistas de gente que ya lo vivió y muéstrales cómo puede pasar en su lugar de trabajo. Y esto no nada más en temas de accidentes, sino temas de también, por ejemplo, de salud, ¿no? Los factores ergonómicos, que hoy en día, pues ahí está la norma, ¿no? Ahí está la 36-1, pero pues así como que digas que en muchas empresas a las que voy hacen sus estudios de ergonomía, no, se los venden carísimos, es una disciplina que es casi inaccesible. No es tan sencilla la ergonomía, es tan sencilla. No hay que tener conocimiento no sé, del rápido upper lock o del método Skene o del método. No tenemos por qué tener conocimiento de todo eso tan técnico. La ergonomía es una fuente también de peligros para el trabajador que pues viene por cómo diseñamos las áreas de trabajo, no por cómo el trabajador las utiliza, ¿no? O sea, pongan a un cuate que esté en una cortadora parado todo el tiempo, ¿no?
sus 8 horas parado en una cortadora en la misma posición haciendo lo mismo. Hay un peligro inminente. Y lo mismo pasa ahora con los factores psicosociales, que eso ya lo habíamos visto desde hace mucho, estaba desde el reglamento anterior de seguridad y salud en el trabajo, que después fue derogado, salió un nuevo reglamento y después se emite la norma y etcétera, ¿no? Y está de moda, pero pues es algo que siempre ha existido y que pocos líderes de las empresas, pocos empresarios le han dado el peso como para de verdad hacer algo en su forma de organizar las labores y de formar a los líderes de los líderes, ¿no? O sea, los gerentes, los jefes, los supervisores, etcétera, para que pues, este factor psicosocial no se vuelva al rato un peligro para la salud. ¿Qué es eso? Peligro para la salud, ¿no? Y bueno, esto ampliado, ¿no? Ahí tenemos la norma NMXR 025, por ejemplo, que también trae factores psicosociales, pero no todo es psicosocial, también están los asuntos que no están permitidos en las organizaciones que han pasado durante centenares de años respecto al acoso, por ejemplo, ¿no? La discriminación, el que no, pues tú eres minusválido, yo no, tú eres mujer, yo no, yo soy tu jefe, tú no, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que afortunadamente hoy la Internet, se han de acordar, en nuestros viejos tiempos teníamos que ir a la Biblioteca México para hacer los trabajos, ¿no? Sacar la fichita y estábamos limitados de la información. Hoy está todo allí. Y es raro ver a alguien que no tenga acceso a Internet. En las empresas, estoy hablando de las empresas. Es raro. Casi imposible. Entonces, un buen método es comenzar a gestionar estos peligros a través de estos grupos de aprendizaje, ¿no? Incluso hasta se pueden hacer grupos de estudio, ¿no? Donde se les pide un resultado previsto. Cuando en algún momento yo estuve liderando en un par de plantas en Jalisco también, esfuerzos de este tipo, y dan muy buen resultado, y más cuando se vincula gente que ya le ha pasado cosas, aunque sean de la comunidad o de otra organización, etcétera, y lo ven, dicen, híjole, no, yo no quiero que me pase a mí eso, ni a mi familia. Y también cuando vinculas a la familia, Adrián, es una excelente herramienta. Cuando esos cursos no se los das nada más al trabajador, sino se los das a la esposa, porque la esposa es la que va a agarrar y le va a decir al otro, no te vas si no te llevas tus botas de seguridad puestas. Porque la señora ya tomó conciencia de todo lo que la organización le mostró que puede pasar. Entonces también se vuelve un double check, ¿no? Una aduana, ¿no? Desde casa, para que el trabajador, pues si no ha tomado 100% conciencia, pues al menos lo va a hacer porque le conviene, ¿no? Por estar bien en casa. Ahorita yo conozco familias donde el papá no cree en el COVID, pero usa el mentado cubrebocas porque la esposa se lo obliga. Entonces, hay que involucrar a las familias también, ¿no? Y en algún momento los hijos también se vuelven un factor interesante de presión para los adultos cuando se les invita. Ok, muchas gracias. Me gustaría saber también la opinión de Israel, si tiene algún comentario, alguna pregunta o cómo vamos de tiempo también para realizar algún otro comentario. Sí, en este caso, Edgar, digo, muy interesante, ¿no? Saber el punto de vista de un experto en estos temas, sin duda. Creo que has tocado algunas recomendaciones muy buenas, ¿no? Que yo sé que a los consultores les va a funcionar bastante. Y yo creo que te haremos la invitación, Edgar, para que estés nuevamente con nosotros compartiéndonos también estos puntos de vista, ¿no? Estos consejos incluso que no solamente das para las empresas, das para los consultores y la gente que está inmersa en esto. Yo creo que diste en el clavo, ¿no? Al hablar de la cuestión cultural. Hay todavía gente que no cree que la H1N1 haya existido, ¿no? Hace 10 años, hace 11 años teníamos algunos controles que desaparecieron, ¿no? Al cabo de los años, que la gente no hizo caso, ¿no? Y fundamentalmente es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Que hay gente que todavía no cree y más, yo creo los hombres, ¿no? Hemos pecado, bueno, muchos han pecado en no creer y la tasa de mortalidad de hombres es mucho mayor que la de mujeres, ¿no? Y eso nos habla justamente de lo que comentas ahorita. Entonces,
Yo haría extensiva la invitación, Edgar, para que nos acompañes nuevamente para escuchar estos temas. Entiendo igual la parte del tiempo, así nos extendimos un poquito, sobre todo por lo interesante, ¿no? Tanto de la explicación como de las preguntas. Y créeme que hay muchas cosas en el tintero, ¿eh? Ahí se están quedando muchas situaciones. Entiendo también, ¿no? Que nosotros tenemos este programa, ¿no? De Mi Pyme Sustentable, donde llevamos consejos a las pymes, porque a veces no tienen acceso a este tipo de comentarios, ¿no? De consultores expertos, porque o tal vez no están en las conferencias, o tal vez no están en las sesiones, o no pueden pagar realmente, ¿no? Sin embargo, estos consejos, por lo menos, que pueden ser útiles para llevar a cabo en la empresa, serían de verdad de mucho valor. Entonces, yo haría extensiva esta invitación igual para que tanto tú como Adrián nos siguieran acompañando, ¿no? Hacer esta dinámica que fuera periódica, ¿no? Para llevar esta información y que nos sigan compartiendo todo esto que es tan importante, ¿no? Entonces, yo creo que sería el comentario. Igual, si tienes un comentario final, Edgar, igual sobre todo que acepte la invitación y que nos podamos ver después para seguir con estos temas, ¿no? Sí, claro que sí, cuenten con ello. Es un placer el compartir. Es una responsabilidad también. El ser delegado de México ante un comité conlleva responsabilidades y son muchas. No nada más estar sesionando, hacer informes, ir al comité espejo, llevar y traer opiniones, participar en las plenarias, viajar. No nada más eso, también una de las responsabilidades es compartir la información. Entonces, tenemos que estar abiertos a cualquier foro, es nuestra obligación también traer todas estas experiencias a los más que se pueda y no es para mí nada más, ¿no? El beneficio es para todos. Entonces, con mucho gusto, cuenta con ello, todas las invitaciones que hagas un servidor, estaré presente. Y como comentario final, sí, tal vez creo que sería de bastante valor que las personas que se están dedicando a la auditoría y a la consultoría tengan también esta meta de ampliar sus competencias en la gestión de riesgos utilizando la serie 31.000. Muy importante. Nos hemos encontrado auditores que son pues ya de años y que la gestión de riesgos la evalúan de forma muy limitada y que no llegan tanto al aportar valor, ¿no? Digo, no es consultoría, cuando es auditoría, pero uno puede darle interpretación o bases de más información a los usuarios, ¿no? Lo mismo pasa con los consultores. A veces, yo entiendo a los consultores, yo también doy consultoría de vez en cuando, pues nos enfocamos a que se cumpla para obtener una certificación o algún reconocimiento o registro. Pero si cambiamos el chip con los auditores y con los consultores, de tener más información de las fuentes que son las legítimas, como este caso para gestión de riesgos es la serie 31, habiendo tantas normas. Entonces, estoy seguro que los resultados que vemos en las empresas hoy en día serían diferentes, porque a veces se ven esfuerzos como más individuales, ¿no? No es la generalidad. Sí ha habido avance, sí, y en eso también ha ayudado mucho las actividades de acreditación, porque es donde se les obliga a los organismos que adopten estos enfoques de información ampliada y que no se queden nada más con lo que dice una norma en un requisito, sino que haya más acceso a información y que se comparta y se ayude a implementar. Y en el sentido estricto, también el auditor ahí tiene una responsabilidad al tener todo este conocimiento, el más que se pueda, para poder ayudar a la interpretación y a la evaluación de lo que está haciendo una organización en materia del valor que le tiene que aportar el implementar tal o cual requisito de gestión de riesgos. Entonces, creo que esa sería mi conclusión para esta entrevista. Y nuevamente agradecerles. Les decía que, pues bueno, las familias, ¿no? Este es un tema también familiar. Y también ayudar a que los niños, los adolescentes piensen en riesgos. No somos muy buenos a veces para eso, pero las generaciones futuras, los millennials y los centennials y los que vienen, ¿no? Creo que son, ahora se les llama, creo que AB, pues no nada más el cinturonazo, bueno, si quieren dar cinturonazo está padrísimo, ¿no? El reglazo, está bien, no pasa más que
regaño, pero la conciencia en la gestión del riesgo es muy importante a nivel familiar, porque al rato esto se transfiere a las empresas y es un tema de bloqueo, de limitación para poderlo implementar correctamente y que tenga los efectos que deseamos. Eso también es importante ir viendo estas generaciones futuras que están a la vuelta de la esquina, están a la vuelta, y la responsabilidad es de nosotros, no es de ellos, es de nosotros. Entonces, bueno, ahí está la información. Estoy a sus órdenes también para compartir lo que ustedes gusten. Y les agradezco nuevamente la invitación. Fue un placer estar con ustedes y con el auditorio. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Adrián. Igual, yo sé que nos quedamos con algunos comentarios todavía, pero desafortunadamente el tiempo es así, ¿no? Ya habrá más oportunidades para ahondar en estos temas. Les agradezco a ambos que nos hayan compartido, ¿no? Su experiencia, sus conocimientos, las preguntas, ¿no? También las respuestas excelentes. Pues muchas gracias, y igual gracias a todos los que nos pudieron observar en esa transmisión. Vamos a hacer más de este tipo, ¿no? Con invitados especiales, y pues seguiríamos en contacto para una nueva transmisión. Muchas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz día. Igualmente, gracias. Gracias.